Abra su Biblia. Estamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro del profeta Malaquías. Bueno, vamos a orar y daremos inicio. Gracias, Padre, por este tiempo tan precioso en donde podemos exaltarte también a través de estos cantos preciosos que, Señor, reconocen tu grandeza, tu amor, tu misericordia y tu gracia. Y nos permites también gozarnos a través de este canto, Señor, y saber que no hay nada como la gracia y la misericordia que hay en Cristo Jesús, tu Hijo. Rogamos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ilumine y este mensaje, Señor, traiga transformación en todo nuestro ser. Para gloria de Cristo, en su nombre lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de ir a Malaquías, primero vamos a buscar en Éxodo 19, porque el mensaje, el título de este sermón es Somos sacerdotes de Jesucristo. Somos sacerdotes de Jesucristo, y esto del sacerdocio pues lo vemos desde el Antiguo Testamento, Éxodo 19, cuando Dios llama a Israel, lo libera de la esclavitud de Egipto, y están ellos en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, y les dice el Señor, Éxodo 19, versos 5 y 6, le damos lectura todos juntos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, entonces, en primer lugar, vemos que Dios llama al pueblo de Israel, lo saca de ser esclavos, y no solamente de ser esclavos, sino también muchos de ellos de haber estado adorando a los ídolos de los egipcios. Entonces venían muchos idólatras de entre el pueblo del Señor, con una mente de esclavos, ¿verdad? Y venían del mundo, de una opresión de parte de Faraón, que es un cuadro tipo de Satanás, y Dios los libera con brazo fuerte, con brazo poderoso, y no solamente los saca de esa esclavitud, sino ahora les dice, vamos rumbo a, y ese es el asunto. Cuando Dios nos llama y nos saca y nos libera de esa opresión, de esos atavismos, de esas ataduras, de esa esclavitud del pecado, pues Dios no nos saca y nos deja por ahí vagando según nuestro propio criterio, a ver a dónde vamos o de qué se trata esto. No, nos saca y nos dice, vamos hacia allá, hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que es un cuadro de la plenitud y de la vida abundante que hay en Cristo Jesús. Ahora les dice el Señor, bueno, van ustedes a dejar de ser esclavos, y ahora ustedes van a ser mi especial tesoro, verso 5. Hermanos, qué palabras tan preciosas, dice el Señor. Ustedes van a ser mi especial tesoro. O sea, ya no van a ser los desechos como los consideraba Faraón y el mundo, ¿verdad? O ese montón de esclavos, sino ahora ustedes van a ser lo más preciado para mí, un especial tesoro. Hermanos, eso es lo que hace Dios cuando estamos en sus manos. Su especial tesoro. Dice, sobre todos los pueblos, verso 6, y vosotros me seréis también, ¿un qué? Un reino de sacerdotes, un reino, no de esclavos, ¿verdad?, oprimidos, sino un reino de sacerdotes y también de gente santa, gente apartada, gente santa. Hablamos un poco de esto hace, 3, 4 domingos acerca de la identidad, cómo el mundo está borrando la identidad de la gente, la está asfixiando, la está matando, para que la gente al no saber ni qué es, ¿verdad?, ni de qué se trata la vida, reciban lo que el mundo les está dando para que tengan una identidad, pero lamentablemente es una identidad engañosa y distorsionada y corrupta. Pero Dios les dice, ustedes tienen esta identidad, serán mi reino de sacerdotes. Bueno, es decir, Dios estaba preparando a Israel, y ese es el propósito del Señor, para que ustedes vayan, les dice, a todas las naciones, a todo el mundo, y den a conocer mi santo nombre, porque las naciones se habían desviado del camino de Dios, y Dios tenía que reunir un pueblo y formarlo como un reino para que ellos sean sus sacerdotes. Ahora, ¿qué significa la palabra sacerdote? La palabra sacerdote viene del latín y significa constructor de puentes. Constructor de puentes. Así es que el sacerdote es uno que construye puentes entre la gente que no conoce a Dios para que acercarla a Dios. Ese es el propósito, ese era el plan del Señor, que Israel
fuera un reino de gente, de sacerdotes, de constructores de puentes, en donde fueran y anunciaran a las naciones paganas y los acercaran a Dios. E Israel iba a ser ese medio, por decirlo así. Estaban construyendo un puente entre la gente que no tenía conocimiento del Dios verdadero para acercarlos a Él. Bueno, el sacerdocio, la gente, todo el pueblo de Israel tenían que ministrar, tenían que adorar a Dios y llevar entonces este conocimiento. Sin embargo, cuando vemos a través del Antiguo Testamento, vemos que los israelitas fallaron, pecaron, se desviaron, se volvieron idólatras. Y bueno, pues no apenas había bajado Moisés de recibir la ley del Señor, cuando ya estaban estos otra vez con sus ídolos. Aarón les había hecho esa imagen, ese becerro de oro, y ahí estaban todos danzando y brincando y adorando a ese becerro. La idolatría ya la traían en la naturaleza, en esa naturaleza espiritual. Cuando pecan, entonces Dios les dice: van a dejar de ser sacerdotes, el pueblo de Israel, y voy a escoger a una tribu, la tribu de Leví. Y a través de la tribu de Leví, los levitas, ¿verdad? Y más tarde también, obviamente, Judá, se convertirían en los sacerdotes, pero ya no todo el pueblo, solamente de la tribu de Leví. Dios hace ese pacto. Entonces, ya había un grupo selecto, nada más, de sacerdotes y de levitas. El resto del pueblo se había desviado. Bueno, este es como precedente. De ahí nos vamos unos cientos años más adelante y ahora sí vamos a Malaquías. ¿Y qué sucede al terminar Malaquías? ¿Qué había pasado con Israel y con su liderazgo y con su sacerdocio? Se habían desviado y corrompido. Los de la tribu de Leví, los que debían de haber sido los sacerdotes, los servidores de Dios, ¿qué pasó? También fallaron, pecaron. Así es que nos encontramos con Malaquías, y de Malaquías, como había dicho, a Mateo pasan, ¿cuánto tiempo pasó? 400 años. Dios no habló, no volvió a hablar. ¿Por qué? Porque durante esos 400 años el Señor estaba esperando que el sacerdocio y los levitas se corrigieran, pero no. Entonces, por eso, hermanos, Malaquías es un libro muy duro, muy fuerte y muy directo. Ya lo leyó, les dejé de tarea esos 4 capítulos. Así termina el Antiguo Testamento. Claro, obviamente termina también con la promesa del sol de justicia, que es Cristo. Él vendrá, el gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Lamentablemente, el ser humano ha querido usurpar ese título, y lo digo para nuestros amigos católicos: el único sumo sacerdote no es el Papa, no es ningún sumo sacerdote, es Cristo Jesús. Porque para ser el sumo sacerdote de todo el mundo necesita ser alguien perfecto, sin nunca haber pecado. Y ese ser humano hasta el día de hoy no existe, solamente Cristo Jesús. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, cuando vamos a Malaquías, va una palabra directa, y recuerden versículo 1, ¿qué decía Malaquías 1:1? Profecía, pero en vez de profecía, en el hebreo, esa palabra, ¿qué decía? ¿Se acuerda? Carga, exacto, carga. Y lo que Dios les está diciendo es: tengo una carga contra. Son palabras muy fuertes, porque su sacerdocio y todo el pueblo se habían otra vez corrompido y vuelto en un pueblo idólatra. A pesar de que ya habían salido de su cautividad de 70 años de Babilonia, dice el Señor: tengo contra ustedes una carga. ¿Y cuál era la carga? Ellos dudaban del amor de Dios. Y Dios les comienza a decir: no, tranquilos, ¿verdad? Nunca duden de mi amor. Y vimos nosotros dándole una aplicación. En nuestra vida personal muchas veces tenemos conflictos, problemas, situaciones difíciles, adversas. Pero nunca debemos dudar del amor de Dios, porque Dios nos dice: mi máxima prueba del amor que te tengo lo demostré hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando envié a mi Hijo puro y santo dar su vida por ti y derramar su sangre en la cruz. Ahí está la máxima expresión de mi amor por ti. No dudes de mi amor. El hecho de que tengas problemas es parte de este mundo caído. Aunque seamos cristianos, tendremos que enfrentar luchas, aflicciones, adversidades, pruebas. Es parte de. Pero Dios dice: todo eso lo estoy usando para tu bien y para mi gloria. Entonces, esa carga, veíamos la semana pasada, ahora sí, y les dice el Señor, consiste en esto: número 1, en que ustedes están menospreciando mi
nombre. Verso 6, Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, estamos repasando lo que estudiamos la semana pasada. ¿Cuál era el problema? Que ese liderazgo y el pueblo estaban menospreciando a Dios. No habían sido fieles a su llamado. No estaban honrando al Padre. Dice, pues si yo soy padre, el hijo tiene que honrar a su padre. Dice, ¿y dónde está mi honra? Bueno, la honra se le da a Dios cuando ahora nosotros como creyentes le estamos dando a Dios el primer lugar. En otras palabras, ellos estaban descuidando su comunión con Dios. ¿Qué es lo primero? Cuando un creyente descuida su comunión, su caminar, su andar con Dios, con Cristo, porque fuimos llamados a la comunión con Cristo todos los días, lo descuidamos, no estamos honrando a Dios, estamos menospreciando su nombre, porque le estamos dando más tiempo, más energía, más atención, etcétera, a otras cosas. Y en segundo lugar, cuando uno descuida su comunión con Dios, uno descuida sus responsabilidades como creyente. De ahí que ellos se habían vuelto un pueblo, escuche bien, indiferente y apático. A veces uno dice, pero Señor, pues si yo no tengo un corazón rebelde, pues no necesitas ser tan rebelde. Con tu indiferencia estás diciendo todo. Con tu apatía estás diciendo que no te intereso, que no soy lo más importante para ti. Y ese es el problema de los creyentes el día de hoy. Sí, creo en ti, Señor. Sí, te alabo y te bendigo, pero después de otros amores. Así es que ellos no le estaban ofreciendo lo mejor a Dios. Y el Señor había sido muy claro. Regresamos por favor ahora a Levítico 22. El Señor les había explicado con toda claridad que cuando ellos ofrecieran esos sacrificios, cómo tenían que ser. Levítico capítulo 22, verso 19. Hermanos, este es el gran mal en las iglesias evangélicas. Que la gente está haciendo las cosas según su propio criterio, según su propia comodidad o conveniencia. Y el Señor, yo no sé si nos está diciendo lo mismo: tengo una carga contra ti, iglesia. No vaya a ser. Levítico 22, verso 19. Para que sea aceptado, o sea, el sacrificio, ofreceréis macho que sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Está instruyendo a los sacerdotes. Verso 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Verso 22. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Así va más claro. Sin defecto. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Entonces, Dios lo que les estaba enseñando es: ofrécele tu mejor cordero al Señor. Ofrécele tu mejor cordero al Señor. Pero el pecado del pueblo y de los sacerdotes es que se estaban guardando lo mejor para sí mismos y le estaban trayendo las obras al Señor. Nada más. Ese es el menosprecio. Cuando solamente estamos pensando en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo eso? Tienes un problema con tu egoísmo. No estás pensando en Dios, no estás pensando en ayudar a aquellos que tienen necesidad. No, tú te guardas lo mejor para ti mismo. No eres capaz de hacer un sacrificio. Traes las obras, das lo dañado,
das lo enfermo, lo ciego, lo cojo, lo perniquebrado. Y lo que Dios le dice ahí en Malaquías capítulo 1, en el versículo 13 y 14, están despreciando al Señor cuando traen todo esto. Pero el problema, lo que les está diciendo Dios es: hey, ¿sabes quién es el ciego, el cojo, el perniquebrado, el enfermo y el dañado? No, no es tu animal, no es tu sacrificio, eres tú. Eres tú, porque tu ofrenda es el reflejo de lo que hay en tu corazón. Lo que tenían que entender, vienes así, quieres ofrecerme, ¿sabes qué? Tú estás dañado, estás mal, apático, duro de corazón. Ustedes están reflejando con eso su verdadera condición espiritual delante de Dios. Por eso Dios les dice: dejen de simular. Verso 10, por eso Dios les dice: ojalá que hubiera alguien que cerrara el templo y ya no ofrezcan nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe, si ustedes siguen con su simulación, ustedes están engañando y se están dañando, por un lado. Y por otro lado, yo soy gran rey, dice el Señor, versículo 14. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en todos, entre las naciones. Vaya, qué carga, qué corrección. Y Dios les dice: corrijan. Dios les dice: no estoy complacido con sus actitudes, no estoy complacido con sus acciones, no presenten sus ofrendas fingidas, no traigan lo que les sobra, no se los acepto. Porque yo soy gran rey. Mis hermanos, pero qué triste es cuando nosotros hacemos ya a un Dios chiquito, ¿verdad? Y nos convertimos, en vez de adoradores, en usuarios de la religión. ¿Cuánta gente dice: pues yo no creo en ese tipo de Dios? Entonces se está haciendo un Dios a su propia imagen y semejanza, un Dios pequeñito, un Dios de conveniencia. Pero Dios dice: no. Ustedes tienen que enseñarle a vivir a mi pueblo los preceptos del pacto, tienen que enseñarles a ser un pueblo santo. Y vamos a ver el capítulo 2 de Malaquías, y ahí es donde dice: ahora pues, los sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís, aquí está, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Sí, si bien Cristo ya llevó nuestras maldiciones, amén. Sí, no podemos decir que estamos nosotros llevando esas maldiciones. Hermanos, luego traen estos refresquitos, por favor, estamos en el culto. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Que el Señor merece toda la atención, el Señor merece toda la gloria, y debemos de decidirnos de corazón darle gloria a Dios. No porque alguien te esté forzando, no porque alguien te esté amedrentando, no porque alguien te esté torciendo el brazo, no. Tú tienes que aprender de corazón a ser reverente con Dios. Estás con el gran rey, no con cualquier ídolo. Tienen que decidirse de corazón darle gloria a Dios, pero ellos no querían hacerlo. Ahora, vea esto. Los sacerdotes estaban rehusando ofrecer lo mejor a Dios y no querían dirigir al pueblo a ser reverentes con Dios. O sea, ya había una situación por eso, cuando Jesús viene, ¿cómo encontró a los escribas y fariseos? ¿Cómo encontró ese liderazgo judío? Pues los encontró muy reacios, y al escuchar a Jesús: no nos interesas tú, Señor, ni tus enseñanzas, y es más, todo lo que traes viene del enemigo. Aquí está toda esta línea, siguió esos 400 años, con esa apatía y con esa falta de no quererle dar la gloria a Dios. Ahora el Señor les dice aquí, verso 4: sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él, o sea, con Leví, fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí,
delante de mi nombre y estuvo humillado. Ahora, ¿qué diferencia aquí a este sacerdote, a Leví? Leví, dice, hizo un pacto, el Señor hizo un pacto con él de vida y paz. Vida y paz. ¿Para qué? Para que Leví enseñara a los sacerdotes y al pueblo a temer delante del Señor. Dice, y Leví permaneció con un corazón humillado, humilde. Verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así es que un sacerdote es un mensajero del rey. De ahí la importancia. Un sacerdote es un representante de Dios. Y les está recordando, ustedes no están haciendo nada de esto. Les dice el Señor, ustedes debiesen de vivir como Leví. ¿Cómo? Teniendo ese temor reverencial, siendo de un corazón humilde. Ustedes debieron de haber estado enseñando la palabra. Verso 7. ¿Por qué? Verso 6. Porque la ley de verdad estuvo en su boca. Y la única ley de verdad que puede estar en la boca de un creyente es la palabra. No hay otra. El mundo tiene muchas versiones de la vida, y el mundo tiene muchas verdades a medias, y el mundo tiene muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero el creyente solamente tiene una verdad que hablar y presentar. No me interesan los puntos de vista de los demás. La salvación y la verdad se encuentran en su palabra, solamente. Todo lo demás son filosofías y son mezclas que el mundo está lanzando para confundir a la gente. El creyente, el sacerdote, debe tener la ley de verdad en su boca. ¿Cómo educa usted a sus hijos? ¿Qué les está enseñando a los pequeños? Dice, no fue hallada iniquidad ni engaño en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. O sea, en paz y en obediencia. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes, mis hermanos? Bueno, pues a través de las Escrituras, porque dice aquí, cuando el creyente vive y está en paz con Dios, dice verso 7, ese creyente que guarda la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová. Ahora, aquí hay algo precioso en el verso 6, al final. Dice, y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. A muchos hizo apartar de la iniquidad. Déjeme preguntarle a usted, ¿a cuánta gente ha apartado de la maldad, del pecado, de la iniquidad? Aquí dice que Leví hizo apartar a muchos del pecado, de la iniquidad. ¿Cómo? Porque él enseñó, dio consejo, predicó, diríamos hoy, evangelizó, todo con la palabra. Ese es el asunto. ¿A cuánta gente, hermanos, nosotros hemos rescatado del infierno? A veces los sacerdotes, nosotros, no estamos apartando a la gente del camino de la maldad, del camino de la apostasía. A veces decimos, sí, no hay problema, tú tranquilo, pues tú vive como tú quieras. Y no, mis hermanos, entonces, ¿dónde está la ley de verdad? Pero ellos, dice el Señor, ustedes sacerdotes, están haciendo todo lo contrario a lo que hizo Leví. Verso 8, mas vosotros os habéis apartado del camino. ¿Quién es el liderazgo? Y por lo tanto el pueblo se apartó del camino. Habéis hecho tropezar a muchos con la ley, en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Todo lo contrario, qué triste es cuando un creyente se convierte en piedra de tropiezo por su mal ejemplo. En el trabajo te conocen como un cristiano que tienes buen testimonio, o te conocen como alguien que, pues, tú sabes, ¿verdad? En tu escuela, joven, ¿saben que eres cristiano, que eres cristiana? ¿O estás siendo piedra de tropiezo para los demás? Ahora, otro de los problemas, mis hermanos, que aquí el Señor los está confrontando, y es que ese liderazgo se estaba divorciando, y por lo tanto otros creyentes estaban divorciando. Dice, estás dejando a la mujer de tu juventud, te divorcias, la dejas y te vas con una mujer extranjera. Eso es lo que estaba haciendo el sacerdocio. Ahora nos damos cuenta por qué comienza el Señor con carga contra Israel. Vaya paquete.
Esa gente que se supone que debiesen de ser fieles a sus esposos, a sus esposas y tener un buen testimonio, no. Se estaban divorciando por diversas razones y luego se casaban con mujeres paganas. Problema, que las mujeres paganas traían sus ídolos. Luego entonces desviaban el corazón del pueblo de Dios. ¿Qué le pasó al rey Salomón? Aquel hombre tan sabio. Pues que por andarse casando con mujeres paganas para para avanzar su reino, que fue su problema, que no era su reino, era el reino de Dios. Dios lo había bendecido, pero a la manera del Señor. Pero Salomón se pasó de listo, comenzó a poner sus ojos en las mujeres paganas, comenzó a casarse con ellas y dice la Escritura que las mujeres desviaron el corazón de Salomón y se fue también tras sus ídolos. Problema. ¿Cuál era el problema de fondo detrás de todo esto? Más allá de que estuvieran siguiendo ya las prácticas paganas, al corromper el sacerdocio y al corromper al pueblo de Israel, se le estaba pasando a lo más importante. A ver, ¿qué era lo más importante? Estaba en riesgo el linaje del Mesías. Estaba la promesa, el Mesías va a venir a través del pueblo de Israel. Hay una línea. Ahora, aquí obviamente está también detrás el diablo, ¿verdad? Porque el diablo estaba también mezclando, paganizando, para que se corrompiera y se evitara el nacimiento del Mesías. El diablo sabía que tenía que venir el Mesías, porque el Mesías es quien le iba a aplastar la cabeza, desde Génesis 3:15. Ya vamos captando el asunto, lo que estaba en juego, la venida del Salvador, del único Salvador, porque no hay otra forma en que el ser humano pueda salvarse. No es porque tenga 5 religiones, no es porque tenga una excelente moral, no es porque no puede el hombre salvarse, porque el hombre es por naturaleza pecaminoso. Y por elección peca. Necesita un Salvador puro y perfecto que haya vencido al pecado para que entonces pueda salvarnos. Y de ahí, mis hermanos, ni el Dalai Lama, ni Hare Krishna, ni Confucio, nadie puede salvar al ser humano, solamente Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esto es lo que estaba, este problema. Se puede interrumpir el linaje del Mesías. Y Satanás lo intentó varias veces, desde Génesis 6. Entonces, el Señor estaba preservando un remanente. Por eso los llama al arrepentimiento. Ahora, hermanos, mis hermanos, vamos de aquí hasta Primera de Pedro, ¿ok? Pasan 400 años. Juan el Bautista anuncia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, preparad el camino para el Señor, porque venía, ahora sí, mis hermanos, el Mesías, el deseado de las naciones. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Dice aquí, ahora estamos bajo el nuevo pacto, hay un nuevo pacto. Aquí ya a estas alturas en que escribe Pedro, Cristo ya había derramado su sangre, había muerto, había resucitado y había comprado a un pueblo nuevo. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, ¿verdad? Sois, aquí está la identidad, un linaje escogido. O sea, no fue por el azar, no fue por la buena o mala suerte, que no existe nada de eso. Te escogieron. Te escogió Dios. Eres real sacerdocio. Aquí está la gran diferencia. Ahora tú eres un sacerdote de un rey, por eso eres sacerdocio real. Nación santa, eres una nación apartada, pura. Pueblo adquirido por Dios, o sea, fuiste comprado. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Y aquí viene, todo eso es ¿para qué? Para que anuncies a todo el mundo las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, aquí, mis hermanos, comenzamos a ver ya las funciones de los sacerdotes bajo el nuevo pacto. Entonces, ahora sí, usted es un sacerdote de Dios, hombre o mujer, pero está bajo el nuevo pacto. Ahora usted no necesita traer una oveja, una paloma, etcétera. No, porque ya no hay templo.
que fue destruido en el año 70 después de Cristo, ya no hay sacerdotes como los de antes, sino ahora hay un nuevo sacerdocio a través de Cristo Jesús. Ahora nosotros somos, mis hermanos, el templo de Dios. Usted es un sacerdote de Dios. Yo creo que este es uno de los problemas que tenemos los creyentes, que no nos vemos como sacerdotes del Señor. Pues yo soy nada más un hermanito, una hermanita que asiste el domingo. Soy un congregante y nada más. No. Usted es un sacerdote de Dios. No es nada más un simple asistente, un simple congregante. Y vamos a ver qué implica ser sacerdote de Dios. Esto es lo que Dios quiere. A esta doctrina se le conoce como el real sacerdocio o el sacerdocio de todo creyente. Para el año 300 y pico después de Cristo, ya la iglesia cristiana se había comenzado a corromper y se comenzó a hacer una división, y de ahí, por el año 300 después de Cristo, el rey Constantino decretó que todos los que estuvieran bajo el imperio romano, por decreto de él, todos eran cristianos. Estoy comentando un poquito de historia, a grandes rasgos. De ahí están las raíces del catolicismo. Se decreta, si tú vives bajo el imperio romano, eres cristiano. Y luego, unos años antes, había habido una división doctrinal en donde estaban enseñando unos. Ya hay dos grupos de cristianos en el pueblo de Dios: el clero y los laicos. Clero, ¿qué significa clero? Los llamados por Dios. ¿Ah? Y laicos, ¿qué significa laicos? El pueblo de Dios. Entonces hubo una enseñanza que se fue infiltrando, y en donde ahora decían, ahora hay un liderazgo religioso que es el clero, que son los llamados por Dios, y el resto de los cristianos son los laicos, son el pueblo de Dios. Entonces los que se van a dedicar solamente a predicar son el clero, porque tienen un llamado. Los demás se vuelven, por favor, nada más laicos y oyentes. Herejía, error, y hasta el día de hoy la iglesia evangélica traemos arrastrando esa mentalidad y esa mala práctica. Ahora, y esto es lo que sobresale en el catolicismo: el clero, sus sacerdotes, ahora hermanos, y en esa época el clero comenzó a tener unas vestimentas especiales. Por eso vemos ahora a los curas, a los padrecitos, etcétera, con su hábito, porque son el clero. No, momento, la Biblia dice, todos somos clero, porque todos somos llamados por Dios para salvación y para anunciar las virtudes de Cristo. Y todos somos pueblo de Dios, somos laicos, todos, porque somos pueblo del Señor, adquiridos por su sangre. ¿Me explico? ¿Vamos hasta aquí o ya se me quedó en Malaquías? Así es que somos sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1. Entonces, ¿en virtud de qué? ¿Por qué Dios nos da esta identidad y este llamado y este privilegio y esta bendición? Apocalipsis 1:5 dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora observe, para que usted sea un sacerdote de Dios, hombre o mujer, usted tiene que ser lavado de sus pecados por la sangre. ¿Cuál sangre? La de Cristo. Verso 6. Entonces, ahora sí, una vez que una persona viene a Cristo, se arrepiente y cree en Cristo, y la sangre de Cristo le lava y le quita toda mancha y todo pecado, verso 6, Dios nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, ¿por qué reyes? Porque un día usted y yo vamos a gobernar aquí y luego en la eternidad. Cuando Cristo establezca el milenio desde Jerusalén, 1000 años, nosotros seremos reyes, porque gobernaremos juntamente con Cristo. Y en la eternidad también gobernaremos con el Señor. Pero también dice que nos hizo sacerdotes. Y otra vez, ¿qué es el sacerdote? El que construye puentes. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para que usted acerque a su familia a Dios, para que usted acerque a su vecino, a sus vecinos, a sus compañeros de escuela, de trabajo, construya puentes hacia Dios a través de compartir el evangelio. Eso es lo que tenemos que ser y hacer.
Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban. Ahora, aquí hay una visión que está de algo que está sucediendo. Dios le revela a Juan en el cielo. Y dice aquí que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno que eres de tomar el libro. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. El libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. O sea, tú moriste en la cruz. Y con tu sangre nos has redimido, o sea, nos compraste, nos libraste de la esclavitud. Nos has redimido para Dios. Ahora, ¿de dónde, mis hermanos? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. No es nada más Israel, como algunos ahora quieren ser muy exclusivistas. No. Perdóname, pero no. Aquí es de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Cualquier persona que viene a los pies de Cristo y es lavada con la sangre del Cordero, es para el Señor rey y sacerdote. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahorita estamos comenzando, apenas el Señor nos está entrenando para saber gobernar, para saber dirigir. ¿Cómo? Siendo siervos humildes. El que quiera ser el primero, ser el servidor de todos. Entonces, cada vez que usted rechace servir al Señor, usted se está haciendo a un lado porque Dios le está entrenando para ser rey. ¿Se da cuenta? Como cuando le sacamos la vuelta al Señor, Dios nos dice: hay que hacer esto y esto. Ay, Señor, no tengo tiempo, no tengo ganas, yo no tengo ese don, yo no. Entonces, ¿qué eres? ¿Un asistente nada más? No, eres un rey y un sacerdote, entonces tus funciones. Quiero concluir. ¿Cuáles entonces son, mis hermanos, las funciones hoy por hoy de un sacerdote del rey, de un sacerdote de Cristo Jesús? Y me voy rapidito. Ok, número 1, vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos con la escritura, porque aquí no se trata de que el magisterio de la iglesia, no, mucho gusto. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Aquí dice las funciones del sacerdote, hombre o mujer, que ahora estamos en el reino de Cristo. Bueno, Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, a quien a Cristo, y aquí se le llama a Cristo de manera figurada piedra viva, o sea, Él es la piedra angular del edificio, de la iglesia, del templo santo del Señor. Dice que fue desechada por los hombres. ¿Quiénes rechazaron primeramente al Señor? Su propio pueblo, pero comenzando con el liderazgo, los escribas y fariseos. En su mayoría rechazaron a Jesús. Dice, pero para Dios, Cristo, es que piedra escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas. Entonces, en esta metáfora, somos como una piedra que tiene un lugar, no somos una piedra amontonada, no, tenemos un lugar que Dios nos colocó, porque está construyendo un templo santo, estamos siendo edificados como una casa espiritual. Y dice aquí, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Usted tiene que ser parte del templo. Si usted como piedra viva se aísla, usted no va a ser edificado. No estoy diciendo que está perdiendo su salvación. Lo único que le estoy diciendo es que no va a crecer, no va a madurar en Cristo. Seguimos. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Y aquí vienen las funciones. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un sacerdote que es cristiano? Ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales. Y aquí vamos, mis hermanos, con los 5. Hay 5 sacrificios espirituales que el creyente tiene ya que desarrollar en su estilo de vida diario. Ok, número 1, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales? Romanos 12. El primero es presentar su cuerpo como sacrificio. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1
Dice aquí entonces la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es tu culto racional. O sea, ya no tienes que traer una vaca, ofrecer un becerro, un cordero, no. Tú eres el sacrificio. Tú cada día tienes que ofrecerte a Dios diciéndole: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es el sacrificio. Presenta tu cuerpo. De esto también hablé un poquito el domingo pasado. Tus ojos, tus oídos, tus labios, tus manos. Señor, usan, porque ahora mis miembros son instrumentos de justicia, no instrumentos para el pecado, sino tienen que ser instrumentos de bendición para los demás. Entonces, el primer sacrificio es: cada día me presento delante de mi Señor. Señor, aquí está todo mi cuerpo. Mi cuerpo. O sea, me dedico a ti este día. Vamos un día a la vez, mis hermanos. Un día a la vez, porque no sabemos cuánto tiempo el Señor nos preste de vida. Entonces, el día de hoy, Señor, este domingo, aquí está mi vida. Y mañana que el Señor, mañana lunes, que Dios nos preste vida, Señor, este día lo dedico a ti. Ok, 2. Vamos con el segundo sacrificio espiritual. Filipenses 4. Filipenses 4. Pablo está hablando aquí. Pablo está aquí, prisionero. Está prisionero. Él es misionero. Él es predicador, es evangelista, pero está en la cárcel por causa del evangelio de Cristo. Ahora escuche lo que dice Pablo. Desde la cárcel, Filipenses 4:14, les está hablando a los hermanos en Filipos. Sin embargo, les dice: hermanos, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ajá. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Saben qué, hermanos? De todas las iglesias que he fundado, ni una me ha ayudado a mi sostenimiento material, sino solo ustedes. Y estoy aquí en la cárcel por causa del evangelio, en esta tribulación, sufriendo. ¿Y saben qué? Los únicos que han participado conmigo en razón de dar y recibir, esto es darle una ofrenda o enviarle algunas ofrendas a Pablo, les dice: son ustedes, hermanos. Los demás, que Dios te bendiga, Pablo, estamos orando por ti. Vamos, ¿qué es eso? Pablo estaba llevando adelante la obra de Dios. Verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, verso 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo no tiene aquí algún temor en decir: hermanos, tengo necesidades también, aunque él trabajaba y hacía lonas, pero era a veces tal la carga de trabajo del evangelismo que tenía que dedicarse al 100 a evangelizar. Entonces, ¿de dónde iba a comer? ¿De qué se iba a sostener? Bueno, ahí viene esta ofrenda, ¿verdad? Verso 17. No es que busque dádivas de ustedes, porque ya sabe usted que no faltan los malpensados. Pues sí, Pablo, todo para ti. Pues, hermanos, entiendan bien, cuando les estoy hablando de dar y recibir, vean de qué se trata. Dice aquí: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Vaya, qué visión tenía Pablo. Hermanos, pues no es para mí a fin de cuentas. Si les estoy pidiendo algo, ¿verdad?, es para que ustedes tengan que rendirle buenas cuentas a Dios y le digan: Señor, aporté, di para tu obra, y aquí es mi cuenta, porque dice para que haya en vuestra cuenta. Por eso dijo Jesús: haceos tesoros en los cielos. Cuando damos, cuando entendemos que también la obra de Dios requiere sostenimiento material, económico. Verso 17, para que abunde en vuestra cuenta. O sea, cada vez que un creyente da en su cuenta celestial, ahí se va anotando todo, sus depósitos que usted va haciendo, así como sus retiros. Verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y cómo le llama aquí Pablo? Olor fragante, ¿verdad? Porque esas ofrendas van delante del Señor. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y en este contexto, Pablo les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Segundo sacrificio: aportar, dar para la obra de Dios.
El tercer sacrificio, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, verso 15. Dice aquí el escritor de esta carta que, así que ofrezcamos siempre a Dios, aquí está, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuál es el tercer sacrificio? La alabanza. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Hebreos 13, 15. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanzas. Es decir, fruto de labios. Bueno, número 1, alabe a Dios. Alabe a Dios. Cuando usted viene también, y no es nada más aquí, déjenme hacer una pregunta. En la semana, ¿cuántas veces usted le canta a Dios? A ver, ahí le va esa pregunta. En cualquier lugar, a cualquier hora, ¿cuántas veces usted le canta a Dios? Le ofrece sacrificio de alabanza. Ah, pero eso sí, ¿verdad? Que sabes las últimas hay de X grupo, de X cantante, y las estás repite y repite y repite. ¿Y tu sacrificio de alabanza al Señor? Y aquí, obviamente, el domingo ofrecemos a través de los cantos sacrificio de alabanza por medio de Cristo. 4. Y dice, este sacrificio de alabanza también, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, el cuarto lugar, este cuarto sacrificio es, anuncia las virtudes de Cristo. Confiesa a Cristo, confiesa su nombre, dalo a conocer. Hoy más que nunca, mis hermanos, el pueblo de Dios tiene que estar bien apasionado con el celo de Dios, con esa urgencia por predicar de Cristo, aprovechando las oportunidades, como dice Pablo, no desperdicies el tiempo. ¿Le ha pasado que usted dice, sí le voy a hablar de Cristo, y se presenta la oportunidad y de repente le viene un pensamiento, mejor la otra semana, con más tiempo, y pues no vengo muy preparado? Ahí es cuando ya no puedes estar diciendo luego, porque no sabes si ese luego vendrá. Si esa oportunidad que Dios te está presentando es ahí, única. Y finalmente, verso 16, dice aquí, y continúa con esos sacrificios, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La ayuda mutua entre el pueblo de Dios. Conclusión, aquí le va. Anótelas o memorícelas o escúchelas bien. Termino con esto. Número 1, tenemos que reconocer que Dios es santo y gran rey. Dios es santo y gran rey. 2, valorar la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Por su sangre nos ha justificado y nos ha dado la salvación eterna. Amén. Ya la tenemos a través de Cristo. 3, tenemos que arrepentirnos de menospreciar el nombre de Dios. Nuestra tibieza, nuestra apatía, nuestra indiferencia. 4, Dios no se agrada de nuestras ofrendas fingidas, lo que nos sobra. Deja de guardar lo mejor para ti. 5, recuerda que lo que le ofreces a Dios refleja tu verdadera condición espiritual. ¿Das lo sano o das lo enfermo, lo ciego, lo cojo, lo dañado? Es un reflejo de tu corazón. En penúltimo lugar, honra a Dios dándole tu mejor cordero. Ofrécele tu mejor cordero, no lo que te sobra. Y 7, asume tu identidad como sacerdote de Dios y cumple gozosamente tus responsabilidades, o sea, estos sacrificios espirituales. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ¿cuánto necesitamos conocerte en verdad? Que tú eres gran Rey y Dios santo. Señor, ¿cuánto necesitamos de esta actitud de arrepentimiento al menospreciar tu nombre? Al tratarte, Señor, a ti y los asuntos tuyos con indiferencia, con apatía,
al Señor solamente llevar una religiosidad externa, frívola, de rutina. Perdónanos, Señor, si hemos rehusado cambiar al entender con lo que tú nos estás confrontando. Entender, Señor, que ahora somos real sacerdocio, que tenemos una identidad que es una bendición que tú nos has dado, que estamos aquí para representarte a ti, Señor, que somos tu especial tesoro, que somos muy valiosos, Señor, delante de tus ojos, porque en primer lugar somos creación tuya y en segundo lugar nos has redimido con la sangre de Cristo, el Cordero. Padre, que podamos retomar con seriedad estos sacrificios espirituales para que hagamos apartar a muchos de la iniquidad y del pecado. Muchos vengan, Señor, al conocimiento de Cristo y de tu Evangelio. También pedimos perdón, Señor, porque hemos sido piedra de tropiezo. Cuando hemos hecho tropezar a algunos, Señor, perdónanos. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón íntegro y sincero delante de tus ojos. Aun a pesar de nuestras fallas y pecados, tu misericordia, Señor, nos llama a acudir al trono de tu gracia, a estar a cuentas contigo y a ser sostenidos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y de tu gracia. Señor, nos das la vida y la salud y nos das la oportunidad hasta este momento de ofrecer estos sacrificios espirituales. Usa nuestras vidas para glorificarte, para honrarte y para que otros muchos vengan, Señor, a la cruz de Cristo. Sigue siendo con nosotros, lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. En los méritos siempre perfectos de nuestro amado Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén.